El día de hoy vamos a ver cómo llegaron los primeros pobladores, pero a nuestro país. Recuerde que antes no estaba dividido el territorio, entonces por eso dice lo que hoy es Ecuador. Antes no tenía nombre. Entonces vamos a ver cómo llegaron esos pobladores desde América del Norte hasta nuestro país. Preste atención, por favor. No me raye la pantalla. Los primeros pobladores de nuestro país entraron por la cordillera de los Andes. Observe la imagen. Este es nuestro país. Pregunto yo, ¿dónde estoy señalando? ¿Esta es la cordillera de los Andes? No. ¿Esta es la cordillera de los Andes? Tampoco. Esta que está aquí es la cordillera de los Andes. Esta. Sí, señorita. Entonces, ellos iban caminando. Apague el micrófono. Ellos iban caminando poco a poco, con el pasar del tiempo, iban recorriendo nuevos territorios hasta que llegaron a lo que hoy es nuestro país y entraron desde Colombia. Recuerde que al norte de nuestro país está Colombia, en esta parte de acá arriba. Entonces ellos entraron por la cordillera de los Andes y ellos se asentaron aquí. Y aquí hubo las primeras culturas de los primeros pobladores. Estos nombres que están aquí son las primeras culturas que hubo en nuestro país. La cultura Inga, Hondachi, Choxby, Kubilán y Las Vegas. ¿Por qué se dice que ellos llegaron aquí primero? Porque usted sabe, los arqueólogos que están investigando entonces ellos descubrieron los restos humanos en esta zona. ¿Habido alguna pregunta hasta ahí? Pregunte. ¿Está todo claro? Bueno, entonces, repito, llegaron desde Colombia y entraron por la cordillera de los Andes y ahí se formó estas culturas, estas que están aquí. En este lugar, en la cordillera de los Andes, en la región interandina, había muchas plantas, muchos animales y por eso ellos se quedaron en este lugar, porque tenían comida, porque tenían donde tomar, porque tenían frutas en abundancia, tenían muchos animales para cazar. Entonces, por eso ellos se asentaron en la región interandina. Ya muchos años después comenzaron a irse a la Amazonía y después a la región costa, pero al comienzo era solamente en la región interandina. ¿Está claro? Sí, estoy preguntando, ¿verdad? Bueno, seguimos. Aquí tenemos las características de cómo eran los primeros pobladores que estaban en nuestro país. Los pobladores o las personas que estaban aquí en nuestro país, asimismo, como eran nómadas, se dedicaban a la caza y a la recolección de frutas. Ellos vivían en grupos pequeños, así tal cual lo hacemos ahora nosotros, viven con la familia, es decir, con el abuelito, con el papá, con los primos, con los nietos. En familia, vivían en familia. Y el líder, en ese tiempo, el líder se llamaba el líder de la banda, en ese tiempo, tenía que ser el líder de esa banda, tenía que ser el que mejor, case a los animales, el que case mejor, el más fuerte, el que conozca el territorio. Esa persona, que era el mejor cazador, que era el más fuerte, era denominado el líder de la banda. Adrián Camacho, ¿está prestando atención? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Repito, el líder de la banda era aquel que era el más fuerte, el que podía cazar, el que conocía mejor el territorio y podía guiar a las demás personas. Isaías Herrera, presta atención. También ellos establecían sus campamentos cerca de donde podían encontrar las frutas
y los animales para cazar. Asimismo, también buscaban campamentos cerca de los ríos para poder obtener agua. Y cuando ya en esos territorios ya no había animales o ya no había plantas, como eran nómadas, ellos se trasladaban hacia otro lugar. Giovanna está prestando atención. ¿Está claro hasta ahí? Verá que voy a hacer preguntas. Ahora, como ya le dije, cuando cuando ya no había animales en la zona porque ya los habían cazado y ya no había frutas porque ya se habían comido todo, ellos se movían a otro lugar para poder buscar animales y frutos. Y ahora, ¿dónde buscaban refugios? Bueno, ellos buscaban refugios en cuevas o también en los huecos de los árboles. Ahí ellos se refugiaban y se podía decir que eso era su hogar, hasta buscar otro hogar cuando se cambiaban de territorio. Ahora aquí vamos a ver a qué se dedicaban. Los hombres y las mujeres tenían diferentes responsabilidades. Todos trabajaban por la comunidad, pero tenían diferentes responsabilidades. Los hombres eran los que se dedicaban a la caza. Como los animales eran muy grandes, los mastodontes, los tigres dientes de sable, eran animales muy grandes, entonces los hombres se dedicaban a la caza de los animales. Mientras que las mujeres y los ancianos, como no podían hacer eso, ellos se dedicaban a la recolección de frutos. Repito, los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres se dedicaban a recolectar frutos. Los que estaban cerca del mar o cerca del río se dedicaban a la pesca y luego se compartían todo entre la comunidad. Ya poco después ellos fueron inventando las armas para poder cazar. Y también ya después ellos descubrieron el fuego y ya con eso podían cocinar sus alimentos. Y las armas que ellos fueron inventando, las hacían con las ramas, las hacían con conchas, las hacían con piedras o también con los huesos de los animales que ellos cazaban. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Aquí podemos ver los animales que habían en nuestro país, en la región interandina. Estos eran los animales que había. Estaba el mastodonte, el armadillo, el perezoso gigante, el venado, la llama y el capibara. Estos animales eran los que estaban en nuestro país hace muchos años. Actualmente está el armadillo, pero ya no es grande como antes. También está la llama, el capibara, también hay ahora, pero no son tan grandes como lo eran hace muchos años. Y estas eran las herramientas que fabricaban, de piedra, de huesos, de ramas, de conchas. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Sí o no? Bueno, entonces, va a sacar su hojita porque vamos a hacer la hojita que yo les dije ayer a la mamita. Tenga la hojita a la mano, una hoja, un lápiz o un esfero cualquiera para hacer una actividad. Saque su hojita y su esfero o su lápiz. Señor, ¿lo podemos hacer en el cuaderno? Sí, en el cuaderno, en la hoja, en lo que usted desee. Ay, gracias, señorita. Listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si prestaron atención y espero que trabajen solos. Aquí tengo unas preguntas. Usted va a contestar solamente con la respuesta. No me va a escribir nada. Cada pregunta tiene como respuesta solo una o dos palabras, no son oraciones. Entonces, dice, conteste las siguientes preguntas. Número 1, usted escriba en su cuaderno. Número 1 y directamente la respuesta. Tiene 5 minutos para que trabaje. 5 minutos hasta mucho. Tiene 2 minutos.
Vamos a comparar las respuestas. Me alza la mano, usted ya sabe con el micrófono desactivado, quién tiene la respuesta de la primera pregunta. A ver, Oderlais, dice la pregunta, ¿los hombres que iban de un lugar a otro se llamaban? Nómadas. Muy bien, esa es la respuesta. Si usted tiene bien, póngase un visto, si no se pone una X y corrija la palabra, por favor. A ver, Matías Alvarado, los primeros pobladores llegaron al Ecuador desde Asia. Llegaron al Ecuador. ¿Desde dónde llegaron? Al Ecuador. Desde el estrecho de... Llegaron al Ecuador. Vamos a ver, ¿quién tiene la respuesta de esa pregunta? Una cosa es llegar desde América. Si yo digo llegaron desde América, sí, llegaron desde el estrecho de Bering. Pero hoy estábamos hablando desde dónde llegaron a nuestro país. Hay que leer bien las oraciones. A ver, Jacob, ¿desde dónde llegaron? Active el micrófono. Se me fue. ¿Quién tiene la respuesta de esa pregunta? A ver, Adrián Camacho. Colombia y cordillera de los Andes. Muy bien. Para llegar a nuestro país, ellos llegaron desde Colombia y entraron por la cordillera de los Andes. Si tiene bien, póngase un visto. Si tiene mal, póngase una X y corrija, por favor. Número 3. Los primeros pobladores buscaban refugio en... ¿Quién tiene la respuesta? Yo. A ver, Yarixa. No, señorita. Dije que solo me hacen la manito y yo les... A ver, Yarixa. Los árboles y cueva. Ya, en los huecos de árboles y cuevas. Si tiene bien, póngase un visto. Ya. La 4, a ver, ¿quién tiene la respuesta? Solo me alza la manito. Los primeros pobladores eran... A ver, César. Cazadores y recolectores. Muy bien, eran cazadores y recolectores. Vamos, la siguiente. Me alza la manito. ¿A qué se dedicaban los hombres? A ver, Analía. A la casa. Muy bien, a la casa. La siguiente. ¿Quién tiene la respuesta? A ver, Isaías, ¿a qué se dedicaban las mujeres? A recolectar frutos. Muy bien, recolección de frutos. Las armas que fabricaban. A ver, Juan Fabián, ¿de qué eran? De conchas, de piedras, huesos y ramas. Muy bien. Eso. Ahorita yo solo tengo una mal. Muy bien, corrija usted. Si tiene una mal, se pone una X y al lado se pone la respuesta que era. Apague el micrófono.
Terminó de corregir. Ya terminé todo. Recuerde Sí, que señorita. recuerde que solamente era escribir las respuestas para que no se demore escribiendo todas las oraciones. Matías Sánchez ya terminó. Ya. Giovanna ya terminó. Ya. Javier ya terminó. Listo. A ver, para terminar, vamos a compartir un video sobre cómo vivían los nómadas. No le puse sonido. Vamos a ver cómo vivían los nómadas hace muchos años. Durante el Paleolítico, los hombres eran nómadas. No vivían en un mismo sitio. ¿Qué va? Estaban continuamente viajando detrás de los animales que cazaban. Como eran cazadores y recolectores, tenían que seguir a los animales para poder capturarlos y aprovechaban para ir cogiendo los frutos silvestres que iban encontrando. Vivían en tribus, en pequeños grupos familiares y se refugiaban en cuevas naturales donde realizaban pinturas. Estas pinturas las hacían con carbón y tierra, todo ello mezclado con grasa y agua. Aquí podéis ver algunas de ellas. La verdad es que es impresionante pensar que estas pinturas, estas primeras representaciones artísticas, las hicieron hace miles y miles de años. ¿No os parece? Los hombres y las mujeres del Paleolítico se vestían con las pieles de los animales que cazaban y utilizaban utensilios como hachas y lanzas, hechos de piedra, madera y hueso, que ellos mismos tallaban. Listo, pudieron observar cómo era la vida de los nómadas, tal cual lo habíamos visto en las diapositivas, que se dedicaban a la caza, a la recolección de frutos, vivían en cuevas, fabricaban sus armas con huesos y con otros materiales que encontraban. Listo, entonces vamos a ver lo de la tarea. Ya le explico la tarea para que usted la haga. Aquí tenemos la tarea. Dice, en esta pirámide usted va a escribir, aquí dice, las herramientas que utilizaron. Ahí usted escribe qué herramientas nomás usaban. El trabajo que hacían. ¿Qué hacían los hombres y las mujeres? ¿A qué se dedicaban? Los hombres cazaban, la casa, las mujeres recolectar frutos. ¿Ya? Son trabajos colectivos porque no solo un hombre podía cazar a un mastodonte, entonces eran varios hombres se dedicaban a las cazas y las mujeres a la recolección. Y datos sobre la vida cotidiana. ¿Qué podría poner aquí? ¿Dónde vivían? ¿Qué nomás hacían? ¿Dónde se podían refugiar? ¿Qué eran nómadas? Acá usted tiene que contestar las preguntas. Tiene 3 preguntas para que conteste. En la segunda pregunta dice que dónde estaban las culturas. Ya le dije dónde se habían asentado los primeros pobladores en Ecuador y cómo se llamaban esas culturas. Usted tiene que investigar en dónde están, o sea, qué provincias está actualmente esas culturas. Y eso es todo.